Cuando eres un niño, tus padres casi nunca creen las cosas que dices. Pero ellos no lo hacen por ser malas personas. Lo hacen, porque cuando ellos eran niños, hicieron cosas muy parecidas a las tuyas. Pero, el problema está en que hay muy pocas veces en las cuales, a ti te suceden cosas que ni a ellos, ni a ningún niño le pasan normalmente. Cuando ese tipo de cosas suceden, tus padres jamás te van a creer, y es por eso que en algunas ocasiones, pueden llegar a pasar cosas bastante malas, y todo por no creer las palabras de un niño. Cuando tenía 4 años, solía ver monstruos de vez en cuando, pero luego de hacerme algunos exámenes, confirmaron que yo estaba completamente sano mentalmente. Al principio, mis padres pensaron que tenía una imaginación muy activa, pero mientras más tiempo pasaba, yo veía cada vez más monstruos, y ellos dejaron de creerme. Así que, un día, mientras estaba en la sala de mi casa, mi padre llegó y me dijo bastante enojado: "Los monstruos no existen". Al yo ser un niño de tan solo 4 años, pensé que tal vez mi padre tenía razón, pero si los monstruos no existen, ¿por qué yo podía verlos todo el tiempo? Así pasaron varios años en los cuales, mis padres, mis amigos, mi familia, y todo el mundo pensaron que yo inventaba las cosas que decía, pero por otro lado, yo veía monstruos por todas partes. Podía verlos cómo caminaban junto a las personas, cómo nos vigilaban, cómo se escondían en las sombras, y cómo algunos de ellos trataban de interactuar con gente que pasaba junto a ellos. La verdad, a mí ya no me molestaba para nada el poder verlos, ya que incluso me parecía una forma más divertida de ver la vida. Pero la verdad es que, de todos los monstruos, había uno en especial que nunca me dejaba tranquilo. Este era un monstruo completamente diferente a los demás, ya que empecé a verlo cuando entré al jardín de niños, a la edad de 5 años. Su apariencia era la de un niño de entre 7 y 8 años, tenía su piel completamente calcinada, sus ojos estaban increíblemente rojos, su ropa estaba pegada en su piel, y su rostro lograba hacer una mueca de odio cada vez que me veía. No entendía el por qué él estaba tan obsesionado en seguirme a donde sea, ya que el resto de monstruos que veía, casi siempre caminaban por las calles, como si fueran personas normales. Aún así, en el colegio tenía muchos amigos, y mi familia, a pesar de no creer lo que contaba, siempre fue bastante cariñosa conmigo. Mi vida pasó relativamente normal, hasta que un día, mientras caminaba, me di cuenta que aquel monstruo que siempre me seguía, hizo una expresión completamente nueva con su rostro. Era una expresión de miedo. Me asusté un poco ya que era la primera vez en mi vida que veía a uno de esos seres sentir miedo de algo, pero, ya que sabía que contárselo a alguien era inútil, decidí no decírselo a nadie, y seguí con mi día de la forma más normal que pude. Después de todo, era mi 7º cumpleaños y no iba a desperdiciarlo. Al terminar el día, vi como aquel monstruo se sentó frente a mí, y empezó a mover sus brazos, como si intentara decirme algo. Estuvimos bastante tiempo tratando de entendernos, pero al final no lo conseguimos, así que decidí irme a dormir. Al día siguiente, mientras fui al colegio, aquel monstruo se paró frente a la puerta del auto, y trató de muchas maneras hacer que no saliera de allí. Empecé a fastidiarme bastante, así que simplemente lo ignoré. Caminé hacia el colegio y él se paró frente a la puerta e hizo todo lo posible para que no entrara, así que, luego de ya enfadarme demasiado, pasé junto a él, y entré.
Sin embargo, luego de la primera clase, él volvió a aparecer, pero esta vez más que enojarme, me asusté bastante ya que después de haberlo visto durante más de 2 años, fue la primera vez que me di cuenta que la expresión que él hacía no era de odio, era una expresión de angustia. Así que, al darme cuenta que él no era un monstruo malvado, me dirigí a la enfermería del colegio para hacerme pasar por un alumno enfermo y que mis padres me llevaran a casa, pero cuando llegué, la doctora me hizo un par de exámenes y se dio cuenta que estaba mintiendo. Ella llamó a mis padres, y cuando me pasó el teléfono para que les pudiera explicar qué estaba pasando, les dije que sentía un muy mal presentimiento, y que uno de los monstruos que veía, por primera vez en mi vida estaba tratando de advertirme sobre algo. Obviamente, mis padres empezaron a reírse de lo que estaba diciendo, y simplemente repitieron la frase de siempre. Hijo, los monstruos no existen. Luego de decirme durante varios minutos que tenía que quedarme en la escuela y que no debía confiar en simples supersticiones, terminaron la llamada, y vi como el monstruo nuevamente apareció. Cuando lo vi, me di cuenta que me dio señales para que lo siguiera, y me llevó hasta la puerta de la escuela. Empezó a indicarme que debía salir de allí, así que, mientras pensaba en qué podía hacer para poder salir, vi como un olor bastante extraño empezaba a salir de algún lado de la escuela. Cuando giré mi cabeza, vi como una pequeña nube de humo empezó a salir desde una de las ventanas del primer piso, y fue solo entonces que entendí lo que estaba pasando. Aquel monstruo que no dejaba de seguirme estaba tratando de advertirme que esto iba a pasar. Empecé a tratar de salir desesperado del lugar, pero luego de varios intentos, me di cuenta que era inútil. Fue entonces cuando entendí que todos aquellos monstruos eran realmente los espíritus de la gente. De hecho, es por ello que ninguno de ellos era hostil o malvado, lo único que todos querían era evitar que nosotros termináramos de la misma manera que ellos. Sonreí un poco al saber que después de todo, siempre tuvimos algo mágico que trató de protegernos de cualquier peligro, a pesar de que nosotros no podamos llegar a verlo. Cuando vi como un montón de profesores y niños corrían desesperados hacia la puerta, escuché cómo ésta se abrió bruscamente y sentí un par de brazos que me tomaron del cuerpo y lograron sacarme de allí. Cuando giré mi cabeza, vi a mi madre haciendo que entrara al auto, y cómo condujo lo más rápido posible por la carretera para alejarnos de la escuela. En ese momento sentí la mayor tranquilidad y paz que he sentido en mi vida, pero un par de segundos después, le pregunté por qué fue a mi escuela. Mi madre empezó a decirme que ella sabía que era muy extraño lo que había dicho, ya que era la primera vez que contaba cómo uno de los monstruos que veía, trataba de comunicarse conmigo, así que, solo para salir de dudas, fue a recogerme por si acaso. Después de ello, le agradecí por creerme, y cuando vi por la ventana, me di cuenta que todos los monstruos habían desaparecido. Para ser sincero, eso me puso un poco triste, ya que después de haberlos visto durante toda mi vida, iba a ser realmente difícil el no poder seguir viviendo con ellos. Cuando llegué a mi casa, corrí hacia donde estaba mi padre y le di un muy fuerte abrazo. Así que, luego de explicarle qué fue lo que había sucedido, él asintió con la cabeza y me dijo nuevamente, ¿ves, hijo? Los monstruos no existen. Me quedé muy confundido, pero antes de poder decir algo, él continuó. Los monstruos son seres malvados que quieren cosas malas para ti, así que aquel ser que trató de salvarte, no era un monstruo.
Sonreí, y me di cuenta que tenía razón, así que, ahora siempre voy a saber que si algún día veo como un ser que no es de este mundo aparece, y trata de advertirme sobre algo, sabré que está diciendo la verdad. En cualquier caso, ahora sabes que puedes confiar en ellos.